Estamos en la Europa de 1700, un nuevo siglo que comienza con el firme propósito de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Una razón que combatirá la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Ideas tan luminosas no nacen por generación espontánea. Han debido darse ciertas circunstancias para que sucedan. Y es que el siglo que termina nos ha dejado la obra de renacentistas insignes como Galileo Galilei o René Descartes, que acaban de poner las bases sobre las que se cimentará la ciencia moderna, teniendo, eso sí, mucho cuidado en no molestar al Papa de Roma y sus generales. La Ilustración significa el movimiento del hombre para superar su incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. Ce changement de mentalité se manifeste par un intérêt plus grand pour la vie pratique, par un détachement des pensées religieuses et par une lutte contre tout ce qui est considéré comme préjugé. En fait, ce que l'on appelle les Lumières du siècle des Lumières, ce sont les Lumières de la raison qui, d'après les philosophes, s'opposent à ce qu'ils appellent l'obscurantisme du Moyen-Âge. In the Enlightenment, you didn't separate out science, our concept of modern science, say physics, from philosophy, metaphysics. In other words, they were all mixed together. It started with how you reason, and it went from there into all kinds of other questions. Tras muchos siglos de dinastías reales, siempre enzarzadas en guerras ruinosas, perpetuadas en el poder gracias a impermeables y complejos árboles genealógicos que llegan a ser verdaderos tratados de endogamia, una nueva casta empieza a reclamar su lugar en el mundo y su parcela de poder. Hace ya tiempo que comerciantes y artesanos en las ciudades y agricultores con tierras propias en el campo se han dado cuenta de que mientras ellos se dedican a contar ganancias y a gobernar sus prósperos negocios, son sus peones quienes trabajan con el sudor de la frente. La atención y simpatía que suscitan estos adinerados súbditos en monarcas, príncipes y aristócratas es directamente proporcional a la capacidad multiplicadora de su patrimonio y riqueza, y por tanto a su poder. Estos burgueses llevan tiempo preocupándose por la educación de su prole, no solo porque puedan permitírselo, sino porque de ello depende el futuro de su propio negocio. Una educación hasta hace poco reservada a la casta aristocrática. L'instruction des garçons prend de plus en plus d'importance, même dans la petite bourgeoisie, ce qui était déjà le cas au XVIIe siècle. Par exemple, Molière, fils de tapissier parisien, a été élève au collège de Clermont, où Voltaire, fils de notaire parisien, a été élève au milieu de jeunes gens de la très haute noblesse. En cualquier caso, se respeta una máxima ancestral: la educación y conocimiento para los hijos varones, y para ellas un poco de música, mucho de costura y una buena dote para que encuentren marido próspero y con una buena posición. Cuando la Ilustración dice todos los hombres nacen libres e iguales, todos los hombres, se puede entender todos los hombres como hombres y mujeres, pero Mary Wollstonecraft se da cuenta que eso es una falsedad, que cuando se empieza a discutir cómo ha de ser la educación, no se empieza a discutir, ya iniciada la Revolución Francesa, la idea es que sea una educación diferente para hombres y mujeres, y no digamos cuando se empieza a discutir quién tiene derechos políticos. Les collèges de garçons se multiplient, mais restent fermés aux filles. Pero siempre hay gente por encima de la norma. Tal es el caso de Louis-Nicolas Le Tonnelier. Su trabajo como introductor de embajadores para el rey Luis XIV le permite codearse con los más destacados filósofos y científicos de la época, lo que sin duda le da una gran amplitud de miras. Emily's father often receives a lot of pages in biographies of Emily, partly because he led an adventurous life. He was a diplomat for the king and a very close friend of Louis XIV. They went hunting together and things like that. Most historians assume that they were friends because they shared similar interests, like hunting and women.
Louis-Nicolas ha vivido un tórrido idilio con Anne Bellinzani, inteligente e instruida mujer interesada en la astronomía y autora de una escandalosa novela epistolar en la que narrará, no sin despecho, su propio romance, fruto del cual nace una hija ilegítima, Michelle, de la que nuestro hombre se desentiende. Hija a la que reconocerá sus derechos el personaje que protagoniza nuestra historia. Pero no nos adelantemos, que primero tiene que nacer. Louis XIV decided that he'd had enough and that if Louis Nicholas wanted to advance, he was going to have to settle down. So a marriage was arranged very quickly with the daughter of a courtier's family very well connected to Louis' court. Tras esta liaison dangereuse, Le Tonnelier acaba casándose con una casta y conveniente veinteañera de buena posición, con la que va a tener una amplia prole masculina y una hija a la que decidirá educar igual que a sus hermanos varones. Así, cuando en diciembre de 1706 nace su hija Gabrielle Emilie, casualmente el mismo año en que viene al mundo en las colonias inglesas de América Benjamin Franklin, la tierna criatura va a tener las mismas oportunidades de desarrollar sus potenciales que cualquier varón bien avenido. Au XVIIIe siècle, l'éducation des filles se fait encore à la maison ou au couvent et on s'y intéresse assez peu. Mais dans la haute société, on a quand même des exemples de filles qui ont reçu une éducation poussée, comme par exemple Madame du Châtelet, bien sûr, qu'on cite toujours. Le choix d'éduquer une fille comme ses frères est évidemment très rare au XVIIIe siècle et très original. Et en particulier parce que les parents craignent que ces jeunes filles deviennent des pédantes, des savantes, comme celles que Molière a caricaturées. Para Rousseau, que escribirá después el Emilio, en donde efectivamente habla de la educación de las mujeres, es evidente que la mujer no debe recibir la misma educación con los hombres porque Dios o la naturaleza no las ha hecho para el cultivo ni de las letras ni de las ciencias. Las ha hecho para la moral y las costumbres. Y para él, una mujer que pretenda ser como un hombre en el mundo del intelecto, esa mujer estaría muy cerca de una figura rechazable, que es la figura de la libertina. Emilie demuestra ser una niña con prodigiosas facultades intelectuales. Cuentan que a los 10 años ya había leído a Cicerón y estudiado metafísica. A los 12 hablaba inglés, italiano y alemán, y traducía del latín y del griego a Virgilio y Aristóteles. Estudió música y tocaba el clavicordio. Destacaba también, algo inusual en una niña de aquella época, en equitación, esgrima y gimnasia. Pero su disciplina favorita eran las matemáticas, la geometría y el álgebra, materias para las que tuvo a los mejores maestros. A ello contribuye sin duda el ambiente ilustrado que reina en una casa asiduamente visitada por los más admirados filósofos y avanzados científicos. A decir de algunos, la joven Emilie utilizaba su habilidad en las matemáticas para ganar en el juego, beneficios que invertía más en libros que en moda parisina. Ante la imposibilidad de ir a la universidad por su condición femenina, a pesar de tener un currículum tan deslumbrante, la joven Emilie se casa a los 19 años con el treintañero marqués Florent-Claude du Châtelet-Laumont, de profesión militar, siempre en misiones de batalla, lo que la deja en buena situación económica, emparentándola con la nobleza. Y todo el tiempo del mundo para seguir cultivándose. Du Châtelet married into one of the oldest noble families in Lorraine, and as a result, she became part of the 500 families in France who not only could attend court at Versailles, there were often as many as 10,000 people in and out of Versailles, but could actually go into the presence of the king. This kind of lineage was passed down through the male line, like racehorses. Tal era la admiración y respeto que sentía el siempre ausente marido por su espíritu libre y su intelecto prodigioso, que una vez cumplido su papel de maternal fabricante de herederos, aceptó sin ambajes el licencioso comportamiento que Emilie tendría a lo largo de su vida. Madame de Châtelet se representa a ella misma siempre como una madre responsable, pero no hace un mito de la maternidad.
La maternidad es una responsabilidad, es un deber de sociedad, es un deber de familia, pero muchas veces entra en contradicción con lo que ella ambicionaba, que era tener tiempo para el estudio, tener tiempo para la escritura. Y de hecho, ella se compara con algunos de sus amigos que pueden dedicar todo su tiempo a trabajar Newton, mientras ella tiene que ocuparse de lo que ella llama, en un sentido muy actual, cuestiones domésticas. Dice, es muy difícil cuando tienes una casa o una familia tener todo el tiempo que se desea. Supposedly, she only needed 4 hours of sleep a night, and it certainly seems that that's the only way to explain how she could have done as much as she did. She was a very vigorous, very energetic courtier, not only acting on behalf of her family, getting postings for her husband, advancing her son when he became old enough, and then arranging the marriage of her daughter to a papal nobleman in Italy. She supervised households, the chateau and the lands, all of the various lands that he held, including going to Brussels to contest a lawsuit over inheritance for him. Un comportamiento licencioso a decir de algunos, pues entre asistencias a óperas, teatros y conciertos, sesudas lecturas e investigaciones y tertulias de hondo calado intelectual, cultivó asimismo su espíritu apasionado y tuvo por amantes a prominentes hombres de la época como el duque de Richelieu, afamado libertino, o su admirado y fiel profesor de matemáticas Pierre-Louis Maupertuis, gran hombre de ciencias, que aparte de hacer expediciones a los polos para confirmar el achatamiento de la Tierra, demostrando así una clara consecuencia de la teoría de la gravedad newtoniana, intuyó la herencia genética y la selección natural 100 años antes que Mendel o Darwin. No sabemos mucho sobre la vida de Messier de Châtelet, pero probablemente Messier de Châtelet, como tantos hombres de su época, tendría sus amigas, sus amantes, como su mujer. Podía ocurrir que separaran el matrimonio del amor. En realidad, la unión entre amor y matrimonio es algo moderno, es algo que podemos ver en la literatura sentimental del XVIII. Non seulement Madame du Châtelet n'a jamais ridiculisé son mari, mais elle s'est beaucoup occupée de la carrière de son mari, en intriguant à la cour auprès des ministres divers, ministres de la guerre ou ministres des Affaires étrangères, et elle s'est aussi beaucoup occupée de la carrière de ses enfants, en particulier de son fils, le duc du Châtelet, pour leur assurer une carrière. Donc c'est vraiment un exemple tout à fait conventionnel, enfin normal de la société de son temps, et absolument pas atypique. Dans une partie de l'aristocratie française, en particulier à la cour, la liberté de mœurs peut être considérée comme une supériorité. En particulier, l'adultère, le jeu pour de l'argent, l'irreligion sont souvent de mise et une façon de marquer sa supériorité sur le peuple contraint par les préjugés. She was not sexually promiscuous in the sense that people like to have portrayed her, nor was she liberated sexually in the modern sense. Instead, I think of her as a serial monogamist. She was with her husband, she was with Voltaire, and then after, not before, but after Voltaire himself had turned away from her, first saying he didn't want to have sex with her anymore, and then her third lover, her third affair, was a younger man. Empecemos diciéndonos para nuestro fuero interno y convenciéndonos bien que no tenemos nada que hacer en este mundo sino procurarnos sensaciones y sentimientos agradables. En estos tiempos, los grandes hombres de ciencia se dan cita en la Academia de las Ciencias y en los cafés de París. Las grandes mujeres de ciencia lo hacen en... Bueno, se da por hecho que no hay grandes mujeres de ciencias, ni grandes ni pequeñas. Siendo este el panorama, cuentan que una joven Émilie de 28 años no duda en disfrazarse de hombre para acudir a las tertulias masculinas, poniendo en evidencia el escaso intelecto de más de uno. París es en este momento el gran bastión europeo de la filosofía cartesiana que tanto ha hecho avanzar la ciencia en los últimos 100 años. Hace menos de un siglo que René Descartes dio a conocer un método de trabajo que revolucionó como nunca el modo de entender la ciencia, con algo aparentemente tan sencillo como aplicar la fuerza de la razón y la deducción al pensamiento y análisis de las cosas. La duda metódica.
Hoy puede parecer increíble, pero en el momento de escribir su discurso del método, el único modo que se daba por bueno para explicar el mundo eran los textos bíblicos y los estudios teológicos. Descartes believed that you had to start with reasoning. Observations can give us illusions, we can be misled, they are not necessarily as trustworthy as reasoning. So you can have observations, but then you must reflect on them and reason about them. Para no acabar como Galileo en el mejor de los casos o como volátil ceniza de hoguera en el peor, Descartes publicó su libro anónimamente en 1637. Así se las gastaban en aquellos tiempos. Lo cierto es que su método científico supuso una guía de análisis del mundo que revolucionó milenios de oscurantismo. El método de Descartes propone que solo el pensamiento puede analizar el mundo con gran precisión, siempre y cuando exclusivamente se den por válidas las cosas que son incuestionables sin ningún tipo de duda. Una premisa aparentemente tan simple, aplicada por los hombres de ciencia a lo largo de estos últimos 100 años, ha logrado avances científicos como nunca antes en la historia de la humanidad. La méthode cartésienne est appliquée dans tous les domaines. Il s'agit essentiellement de remplacer par le doute méthodologique toutes les opinions et les idées reçues pour en vérifier la vérité. He created various hypotheses about the way in which the universe worked, principally by what we've called impulsion. The universe was made up of atoms that were all bouncing off of each other, and this bouncing created the orbits for the planets and basically all motion in the universe. This way of looking at science ends really with the 18th century, at the very end of the 18th century, when it's just too hard to figure out how and why universal attraction works. Pero ha surgido en Inglaterra una voz que discrepa del método cartesiano y afirma que más allá de la razón como única directriz para alcanzar el conocimiento, no puede haber ciencia sin experimentación. Quien puntualiza esto es Isaac Newton, quien ha logrado articular las observaciones previas de Galileo y Kepler, revelando un universo matemáticamente predecible. Newton became a scientist. He did a whole series of experiments with solid bodies in fluids and proved that they couldn't do what Descartes wanted the planets to do. He then said, no, it's not that method, it's not that explanation. This experiment and the mathematics of these experiments proves that what's going on in the universe is something completely different. And that's what's called the Newtonian method, this ability to go from an experimental situation to hypothesize about grander phenomena, such as the way in which the universe works. Pero ni los franceses ni el resto de continentales están muy por la labor de dar crédito a un hijo de la pérfida Albión. A no ser que te llames François-Marie Arouet. Ciudadano nacido en París en 1694, que a la edad de 11 años recibió una muy estimable herencia para su educación de la mano de la afamada cortesana Ninon de L'Enclos, a quien su padre llevaba las cuentas, conocida por haber sido un claro ejemplo del triunfo del vicio cuando se dirige con inteligencia y se redime con un poco de virtud. Mujer epicúrea, sensible al placer y a sus múltiples e influyentes amantes, políglota de vasta cultura, que debió ver en el tierno infante un potencial intelectual fuera de lo común. François-Marie, al que todos conocen por Voltaire, tuvo claro bien pronto que en esta vida, para hacer lo que a uno le dé la gana y decir sin ambajes lo que piensa, hay que ser o muy imprudente o muy rico. Prefiriendo la segunda opción, decidió enriquecerse jugando a la lotería. Muy lejos quedaba el azar de tal apuesta, y es que su amigo Charles-Marie de la Condamine, eminente matemático, había encontrado un error de cálculo en la emisión de lotería estatal, gracias a lo cual ganaron sistemáticamente todos los premios, hasta que saltaron las alarmas y el gobierno paró la cosa. No encontrando ilegalidad en su actuación, lo único que pudo hacer el Estado fue felicitarlos a regañadientes y cambiar las bases de la lotería.
Voltaire, hombre incomodísimo para muchos y admirado por todos, acaba de volver de Inglaterra tras un destierro de casi 3 años por empeñarse en retar en duelo a un noble con quien tuvo sus más y sus menos. La estancia londinense le ha servido para admirar la obra de Sir Isaac Newton y asistir a su funeral con toda la pompa que la corona inglesa da a sus más ilustres hombres. Inspirado por la tolerancia de la monarquía parlamentaria inglesa, su pluma mordaz e inquieta no tarda en sacar otra vez de sus casillas a más de uno, con la publicación de Las Cartas Inglesas, una nueva obra donde defiende la tolerancia religiosa y la libertad ideológica, acusando de paso al catolicismo de ser la raíz de todo fanatismo dogmático. Every book that was published in France had to have an approbation, an approval of the king's censor, really. And it was not necessarily that difficult to get, but if you published without it, then you were in automatic trouble. An edition came out in England before it came out in France, and he claimed always that he didn't know it was going to happen, but he must have. It then came out in France, and then he was in deep trouble because it had been published without this approval, and also then it had this criticism of the church. And he talked a lot about how the English church was so much better, and it. Au moment des lettres philosophiques, en 1734, Voltaire est un poète très célèbre dans toute l'Europe, un grand auteur dramatique reconnu comme le plus grand auteur dramatique de son temps déjà. Posiblemente, de haber sido cualquiera, se habría pedido su cabeza por obra tan insolente, pero tratándose de Voltaire, tan solo se le invitó a pasar una larga temporada en la Bastilla, hotel que ya conocía de estancias anteriores. Y es en este punto donde las vidas de Émilie y de Voltaire vuelven a cruzarse. Se habían conocido en alguna de aquellas veladas organizadas por su padre cuando ella era la niña listísima que dejaba admiradas a las visitas. En esta ocasión se trata de salvar de la cárcel al admirado Voltaire, y Émilie, ahora marquesa du Châtelet, juzga oportuno invitarlo a vivir con ella y su marido en su castillo de Cirey-sur-Blaise, próximo a Lorena, por aquel entonces un ducado independiente y, por tanto, fuera de la jurisdicción francesa, lo que lo convierte en una buena vía de escape en caso de tener que poner pies en polvorosa. Esta preocupación de Émilie por la seguridad de un siempre incorrecto Voltaire, proclive a editar todo texto incendiario que se le pasa por la cabeza, la llevará a medrar y confabular por él con gran angustia y desesperación en múltiples ocasiones a lo largo de sus vidas. Y es que al vitriólico Voltaire había que protegerlo de sí mismo. Voltaire es un provocador desde el punto de vista intelectual, se sabe, y es alguien que a la vez es prudente. Voltaire no es un héroe. El haber estado encerrado 13 meses en la Bastilla hizo que fuera con prudencia, pero a la vez es muy inteligente y a la vez necesita tener la palabra y poner esa palabra en público. Es de alguna manera un intelectual que quiere influenciar en la opinión pública. Provoca en las cuestiones que para él eran fundamentales, que era la cuestión de la tiranía tanto de la Iglesia como la tiranía del poder. En cualquier caso, cuando dos almas libres y sensuales se juntan, pasa lo que pasa, y da comienzo así un largo y fructífero idilio que será bendecido por un marido que ve con satisfacción cómo la riqueza del amante contribuye a mejorar una propiedad que estaba muy necesitada de obras. That's how Voltaire in 1734 ended up at Cirey, and he then contributed financially to the family, which was wonderful because, like all noble families, or most noble families in the 18th century in France, the du Châtelets did not have a lot of ready cash. The Marquis du Châtelet could almost be like Lorenzo de' Medici, who had his resident poet and intellectual companion for his wife. La feliz pareja construye un laboratorio científico primorosamente equipado, donde se realizarán múltiples experimentos, y una enorme biblioteca que ya hubiera querido para sí más de una universidad. El Salón de Cirey se convierte en el centro francés de la ciencia newtoniana. Van a ser 15 años de convivencia enormemente fructíferos. The most important thing is, was Cirey a center of science? And in a sense it was an intellectual center, but not in the way in which we might like to imagine.
First of all, it's quite far away. It's not that easy to get to, so you had to make a point of going there. And people did, men did. Learned men began to see this as a site as they went from Paris to London, they went around to meet other people who were writing about philosophy and science. Évidemment, les années de séjour de Voltaire et Madame du Châtelet à Cirey sont une période fascinante de leur vie à tous les deux. Mais ils transforment tous deux ce séjour en une espèce de paradis, à la fois un lieu d'une intense vie intellectuelle, mais aussi d'une intense vie mondaine. Voltaire continue toujours à écrire de la poésie et du théâtre, et Madame du Châtelet adore le théâtre. Tout le monde se livre à des diverses représentations théâtrales. Voltaire fait du théâtre de marionnettes. Enfin, la vie à Cirey est tout à fait distrayante. Il faut savoir qu'à Cirey, on ne fait pas que des sciences et qu'on mène une vie mondaine très riche et très diverse, où le théâtre, la musique, le chant, l'opéra trouvent leur place, ainsi que les promenades à cheval et toutes sortes de loisirs. Voltaire escribirá en Cirey Elementos de la filosofía de Newton, la obra que introduce el pensamiento del inglés en el continente, con un reconocimiento en el prefacio a la ayuda inestimable que la marquesa du Châtelet proporcionó en los temas relacionados con óptica y matemáticas. You can read, you can hear the different voices. Voltaire often will write in a very lyrical way about the moon or light or something like that. And then there'll be a section that's very clear, very dry, and very much about mathematics or something like that. And I'm sure that the one is Voltaire and the other is Madame du Châtelet. Esta mujer entiende a Locke mejor que yo y lee álgebra como quien lee una novela. Fue Voltaire quien inmortalizó la famosa anécdota de Newton y la manzana que le contara en Inglaterra una sobrina del científico. Émilie, por su lado, hace una traducción de La fábula de las abejas, sátira moral escrita por el inglés Bernard Mandeville, en la que lo relevante no es tanto la obra en sí, como las reflexiones que hace Émilie en el prefacio sobre la situación de la mujer y su educación. Que se reflexione por qué después de tantos siglos nunca una buena tragedia, un buen poema, una pintura, un buen libro de física han salido de la mano de una mujer. Si yo fuera el rey, reformaría un abuso que condena, por así decir, a la mitad del género humano. Haría participar a las mujeres en todos los derechos de la humanidad y sobre todo en los del intelecto. Estoy persuadida de que muchas mujeres o ignoran sus talentos por el vacío de su educación o los esconden por prejuicio y falta de coraje en su espíritu. Unas reflexiones enormemente feministas, en un tiempo en que tales conceptos estaban lejos de plantearse. En cualquier caso, la obra no verá la luz hasta 1947, tras ser descubierta entre textos originales de Voltaire. On parle très souvent du féminisme d'Émilie du Châtelet. C'est non seulement un anachronisme grossier, parce que le féminisme c'est un mouvement organisé qui a toute une histoire et il est impensable de rattacher Madame du Châtelet à ce mouvement. Mais parler des aspirations féminines de Madame du Châtelet et de son désir d'utiliser les ressources intellectuelles qu'elle ressent, ça, je crois que c'est vraiment nécessaire. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est l'importance qu'elle donne à la vérité personnelle. Sa vérité à elle, elle passe par ses curiosités, par ses passions et par son besoin de faire connaître. Los años de investigación en Cirey dan para mucho. Y en 1737, Voltaire se plantea participar en un concurso científico sobre la naturaleza del fuego, dedicando largas horas a la experimentación en el laboratorio. Émilie, evidentemente interesada en el tema, redacta en secreto su propio estudio y lo envía anónimamente al concurso. Then what happened was Voltaire insisted, with his obsessive views of Newton, that fire must be matter and it would have gravity. Well, Madame du Châtelet insisted that that was not the case and that all of the other experiments that they had done
could be interpreted either that fire was some kind of insubstantial substance. So she basically said, okay, you write your essay, which he did. And she retired to her room and in secret, in 2 weeks, wrote her own essay on fire. Quizás porque el jurado de la Academia es en exceso cartesiano y las plumas de Émilie y Voltaire rezuman tinta newtoniana, sus trabajos no ganan el premio, pero tienen tal valor que acabarán siendo publicados. En el suyo, titulado Disertación sobre la naturaleza y propagación del fuego, Émilie predijo, entre otras cosas, lo que hoy es conocido como radiación infrarroja. Voltaire ve con naturalidad que Madame de Châtelet se interese por la física, se interese por las matemáticas. Él tiene un amigo con el que se escribe continuamente, que se queja de que ya no escriba tragedias. Dice, la culpa de Madame de Châtelet. Dígaselo a la señora de Signy, que aquí solo quiere que hagamos física y matemáticas. Y me obliga o me impulsa a trabajar en Newton. Dice, cuando quiera una tragedia, pídaselo por favor a Madame de Châtelet. Ese mismo año, Émilie recibe en Siret al italiano Francesco Algarotti, joven matemático que quiere escribir un texto didáctico sobre Newton. La magnífica biblioteca newtoniana del castillo, así como los excelentes conocimientos de la marquesa, facilitan hasta tal punto el trabajo que el joven matemático publicará su texto dedicándolo a Bernard de Fontanelle, insigne académico cartesiano. No deja de ser una ironía que el libro se titule Newton para las damas, dando a entender de ese modo que su aspecto pedagógico y divulgativo es tan claro que hasta una mujer puede entenderlo. Mujer representada en el frontispicio de la publicación como una Émilie que acompaña y escucha las disertaciones del autor. Algo que no le hizo precisamente gracia a la marquesa. Cuando el libro se edita, ella se da cuenta que efectivamente hay un grabado suyo, pero el libro está dedicado a un filósofo más importante, que es Fontenelle. Y ella se molesta. Dice, Fontenelle no sabe sobre Newton, yo sé sobre Newton. El título es muy significativo. Escribamos un texto que lo puedan comprender las damas. Pero ese título no significa solo eso. Significa que las damas de París podían ayudar muchísimo al señor Algarotti, como de hecho ocurrió, a hacer circular el libro. Si tú hacías que las damas se interesaran por el libro, que estas mujeres que tenían salones, que abrían salones, se interesaran por el libro, ese libro circularía. Y en realidad, Madame de Châtelet va a hacer ese papel con Algarotti. So she was very pleased with that until she started to read it. Well, in fact, he had played on the old-fashioned idea of the woman as just a flighty, silly girl who didn't really understand the math and who was being educated and led through these difficult optical explanations by this wonderful learned man. And he even made sort of sexual innuendo jokes about how she was learning things, and in the end she was very, very angry because she thought that given the frontispiece, given the way in which he talked, that it would be assumed, the fact that he had visited Syria, that it would be assumed that this silly woman was she. Una de las obras más famosas de la marquesa de Châtelet es el Discurso sobre la felicidad, texto inmoral a decir de muchos de sus coetáneos, en el que defendía el amor libre de prejuicios como la fuente más intensa de placer. Sería ridículo negarse a este placer por temor a una desgracia venidera, que quizás no sobrevenga hasta haber sido harto feliz, lo cual ya compensa todo. Le discours sur le bonheur est un texte de Madame du Châtelet très intéressant parce que c'est finalement le seul texte personnel qu'elle ait écrit où elle exprime vraiment ses sentiments, et en particulier parce qu'elle y donne un commentaire tout à fait émouvant sur sa liaison avec Voltaire. Si una pasión se acaba, lejos de atormentarse, Émilie recomienda no olvidar el proverbio «las locuras más cortas son las mejores». Reflexiones que en boca de una dama del siglo XVIII resultan tan comprometedoras que la propia Émilie decide guardar en un cajón su librito para no perjudicar el buen nombre de su marido. The reason it's so well known is because it was used in the
19th century and now in the 20th century to prove that she was writing a treatise really not just on happiness but on the beauties of free love and passion and being a promiscuous woman and how special it was. Well, that takes it all out of context and actually exaggerates some passages in it, and now it makes me angry. Dans le discours sur le bonheur, elle se livre, elle livre sa passion, on a l'impression qu'elle a besoin de faire le point et de raconter sa passion pour Voltaire et aussi sa déception. Et c'est vraiment la source de pages admirables de sincérité, de franchise, dans lesquelles elle ne cache pas son amertume, mais où elle dépasse tout cela. Elle sait très bien exprimer l'amertume d'une jeune femme qui s'aperçoit qu'elle avait sûrement des talents que son temps, la société de son temps, ne lui permettent pas de révéler. En el discurso sobre la felicidad, Madame de Châtelet habla de la importancia del saber para las mujeres y precisamente se queja de que la educación les niegue a ellas esa posibilidad, les niega otra manera de formar parte del espacio público. Y en ese sentido, efectivamente, vemos que ella quiere universalizar ese problema, referirse a todas las mujeres, o al menos a las mujeres de las élites, que eran las que más posibilidades tenían de tener una buena educación. No sería exactamente una actitud feminista, porque el feminismo tarda un poco más en llegar, al menos en la expresión moderna del feminismo. Madame du Châtelet ne parle jamais de la femme en général, pas plus que de l'homme en général, qui n'existe pas pour elle. Elle ne parle que des femmes de sa condition, et il faut bien penser et savoir qu'à son époque, environ 13% des femmes seulement savaient lire et écrire leur nom. Et à l'intérieur de ces 13% de femmes, il y en a très peu qui sont vraiment ses égales. Frente a la sospecha de las pasiones que era propia de las morales del pasado, los ilustrados conceden un gran valor a la persona como sujeto sensible. La sensibilidad forma parte de nuestra naturaleza y no hay que negarla, hay que vivirla. Desde ese punto de vista se comprende la importancia que Madame de Châtelet dará al amor en su vida. Tanto desde el punto de vista teórico, lo dice en el discurso sobre la felicidad, como en la práctica. Según Émilie, otra fuente de felicidad es estar desprovisto de prejuicios, y solo depende de nosotros deshacernos de ellos. Y no hay ninguno que influya tanto sobre nuestra felicidad y nuestra desgracia como el de la religión. Comme beaucoup de ses contemporains, Madame du Châtelet, qui va à la messe, concilie une condescendance aristocratique à l'égard de la religion qui est bonne pour le peuple et une très violente attitude antichrétienne. La curiosité scientifique est inséparable chez Madame du Châtelet de l'interrogation métaphysique. À Cirey, avec Voltaire, elle lisait les commentaires de Don Calmet bénédictin sur la Bible et c'est l'origine d'un ouvrage totalement méconnu jusqu'ici, un ouvrage qui est resté manuscrit jusqu'en 2011 et qui est une critique très violente de la Bible. Il s'intitule « Examen de la Bible » et cette critique met en valeur toutes les incohérences et toutes les contradictions de la Bible. For example, after the flood, she says, no one could have lived on those lands because of the fumes from the rotting vegetation. And it's that kind of approach to the Bible. El discurso sobre la felicidad fue publicado póstumamente en 1779, a pesar de las decorosas reticencias de su hijo, quien, por cierto, no debió sentirse muy feliz cuando se enfrentó a la guillotina. Her son said no. He was afraid that it would interfere with his career. There were lots of quips and jokes in Paris and at the court, and the son did not want it published. It was then used
by some French historians at the early part of the 19th century to prove that all noble women were promiscuous and evil, and that's why we needed to have a revolution. But luckily, we have the whole discourse, and it's available for people to read and to see that it's not quite so simple as it's been portrayed. En 1740 publica Institution de Physique, el primer gran tratado de física en la Francia ilustrada, donde describe y compara los avances desarrollados por Newton y Leibniz frente a la ortodoxia cartesiana imperante en la academia. Elle explique que c'est à l'âge de son fils, à l'âge de 8 ans, qu'on a le plus de capacité intellectuelle et en plus de liberté d'esprit, de liberté de temps pour s'adonner aux sciences et surtout pour comprendre, pour essayer de comprendre tout ce qui est difficile. Et c'est pour ça qu'elle essaye de mettre à la portée de son fils, mais en élevant l'esprit de son fils, tout ce qu'elle sait du cartésianisme, du newtonianisme, etc. Et elle fait, dans ses institutions de physique, une espèce de précis de la science de son temps, ce qui est tout à fait exceptionnel et qui représente un travail admirable. The frontispiece that she chose, and I think this is really important, there are two pieces to it. One is there are little cameo portraits at the top of the frontispiece. One's Descartes, one's Newton, and one is Leibniz. Okay, all three guys are right up there. And she's walking up through the clouds to sort of like a temple with a female figure who I interpret to be Truth. So what is the truth? Well, it begins with her acceptance of Descartes' idea that you have to start from reasoning. So it's rules of reason. Then she goes, God, space, and time. And the space and time sound like something out of science fiction. They're absolutely wonderful. She then goes on to talk about the nature of matter, and that's where she puts together ideas from, not only from Leibniz, whom most philosophers identify, but also there are ways in which she's altered it slightly to deal with Descartes, and so it's a wonderful, as I say, synthesis. She then goes on, and the last chapters are all about Newtonian mechanics, but she doesn't just take Newton verbatim the way a Voltaire would. No, in fact, she disagrees with him on a very key point, which is another reason she wanted to write this book. Newton believed that force dissipated. In other words, when two balls hit together, the force then went out and was lost. Leibniz and Du Châtelet think that that's not a good idea because Newton's theory required God to replenish force periodically. Well, if you have God performing periodic miracles, how can you have natural laws? Because the laws can always be vitiated or changed or whatever by God intervening. So she wanted a universe of that. Like Leibniz, she wanted a universe that would be complete in and of itself without God's continual intervention. Para su escritura, tuvo como colaborador durante un breve espacio de tiempo al respetado instructor de matemáticas Johann Samuel König. Quizás fue la envidia, o tal vez los celos. Lo cierto es que el distinguido matemático acabó acusando a Émilie de plagio. Tanto Voltaire como Maupertuis y otros célebres newtonianos acudieron en defensa pública de la marquesa. La obra es de una dama, y lo que aumenta su prodigio es que esta dama, habiendo sido educada en las disipaciones que conlleva un nacimiento de rango, no ha tenido por maestro más que su genio y su aplicación en instruirse. El libro suscita el desprecio de Jean-Jacques Dortu de Meyran, reputado secretario cartesiano de la Academia Francesa, ante quien Émilie no se achanta, lo que genera un enconado debate en el que la marquesa tendrá la última palabra. El señor Meyran no ha replicado, así que se acabó la disputa por falta de combatientes. Dortus de Meyran decided that he would have to defend the honor of the Academy and basically his own paper, because he'd written the official paper on this Newtonian and Cartesian definition of force. So he attacks Du Châtelet in a pamphlet, which is widely distributed to the Academy and whatever. And in it, he falls back on the old devices of making her sound like she's silly, that she got saying, Madame, you could not have read my paper carefully enough or you would never have come to these ideas because you're so brilliant. She gets the pamphlet because he sends it to her, needless to say.
and is enraged and decides that she has to answer it. So she answers the attack, and she does it brilliantly. She does it point by point. She makes fun of him in the same ironic way that he made fun of her. My esteemed colleague, I cannot imagine how you could have made this terrible mistake, and this and that, on and on. And she ends with my favorite, where she said, Monsieur, you had suggested that I should read your memoir again. I can tell you, I have, and in fact, I read it again, and I still find nothing that is of any use that convinces me. I'm so sorry, but I did read it and reread it. And she says, perhaps you should reread my writings and see if they will convince you. La ambición intelectual en las mujeres no era algo que pudiera ser aceptado con naturalidad. Siempre había la sospecha de la ambición, cuando en los hombres la ambición era una cualidad positiva. Madame de Châtelet siempre mostró su ambición. En eso quería ser como los hombres, tener un espacio intelectual, pero un espacio intelectual que fuera público. Y esto es lo que era más conflictivo. Por supuesto que educa a su hijo, por supuesto que se ocupa de la educación de su hija, pero quiere intervenir, y quiere intervenir en lo que podríamos llamar el espacio público, el espacio de la República de las Letras. Federico II, ilustrado rey de Prusia, admirador y anfitrión de Voltaire en varias ocasiones y ávido lector de lo último en ciencia y filosofía, tampoco se muestra muy entusiasta con la intromisión de una fémina en tales tipos de debates. La Minerva acaba de terminar su física. Hay cosas buenas, las que ha dicho Koenig. Ella ha hecho añadidos y puesto adornos con palabras escapadas de Voltaire. Sus amigos debieran ser caritativos y aconsejarle que se dedique a la educación de sus hijos, sin pretender por ello instruir al universo. A lo que Milly responde: juzgadme por mis propios méritos o por la falta de ellos, pero no me consideréis como un apéndice de ningún ilustre hombre. Puede que haya filósofos y metafísicos cuyo saber sea mayor que el mío, aunque no los he conocido. Cuando sumo el total de mis gracias, confieso que no soy inferior a nadie. Y Voltaire, para limar asperezas con su antaño querido protector, concluye: Federico es una amable ramera que se divierte con pajes y cadetes. En lo que respecta a Koenig, parece ser que la mala conciencia lo obligó a reconocer finalmente la autoría de Milly. Lástima que ella llevara ya muerta 3 años. Cuando este debate se apacigua y se reconoce que efectivamente ella sabe lo que hace y lo que hace es importante para el debate sobre Newton, dice: estoy muy contenta de que el libro esté circulando bien, sea aceptado, es la égida de Minerva, es mi triunfo. Au début du XXe siècle, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, malheureusement, la lumière a été mise, l'éclairage a été mis sur Madame du Châtelet, maîtresse de Voltaire. Et alors là, ça a été une abomination parce qu'on l'a présentée comme une coquette superficielle, incapable de rivaliser avec Voltaire. Et alors que Voltaire écrivait qu'elle était bien supérieure à lui, on a prétendu que c'était lui qui lui enseignait tout ce qui était important, alors que c'est vraiment elle qui a aidé Voltaire a comprendre Newton y beaucoup d'autres choses. En cualquier caso, tales mezquindades no desalientan a una Émilie acostumbrada a lidiar con necios y misóginos. El ambicioso trabajo que se propone acometer a continuación va a ser nada menos que la traducción de la obra capital de Isaac Newton, Principia Mathematica, escrita originalmente en un latín incomprensible para unos científicos continentales que hace ya mucho que no estudian en dicha lengua. When Newton wrote, he often was purposely obscure about whatever phenomena he was describing. For example, when he writes his description of the universe, he starts with Jupiter's moons. Now, extrapolating then the whole universe when you start with Jupiter's moons is not the way that most of us would do it. And in fact, it's confusing. It's very hard to follow. And so he offers kind of vague words that could be interpreted in a number of different ways. Interestingly enough, the translation is not always the most interesting part of what she did, because appended to it was a very long commentary on the Principia, and that's what I think people would enjoy reading and studying today. The first section of her commentary is where she takes the very bizarre
geometrical ratios that Voltaire used to prove most of his key ideas in the Principia and turns them into continental calculus. Uno de los grandes aciertos de Émilie fue compensar las complejas demostraciones geométricas de Newton con la simbología algebraica de su gran adversario, el alemán Gottfried Leibniz. Hay que ser un verdadero prodigio en ciencias para unar todo esto de modo satisfactorio. People may not know that Newton and Leibniz developed calculus at the same time, more or less, because they were both trying to understand motion and force, and that's the mathematics that you can use to describe movement, motion. Non seulement traduire Newton du latin, c'était un très gros travail, mais que le commenter, et ce qu'elle a commenté, c'était la partie la plus importante des principes de Newton. Le commentaire est un commentaire d'un modernisme extraordinaire parce qu'il corrige les erreurs de Newton grâce à des interprétations de Leibniz et aussi elle transforme le langage euclidien de Newton en langage plus moderne et elle transpose les écrits de Newton en figures mathématiques, ce qui est un travail colossal, parfaitement réussi et de l'avis des hommes scientifiques de notre temps, c'est vraiment un travail extrêmement utile. De un tiempo a esta parte, la fogosidad de Voltaire parece haberse volcado en Madame Denis, una sobrina recientemente enviudada. Émilie, fiel a sus ideas, no tarda en encontrar en el poeta Jean-François de Saint-Lambert, 10 años menor que ella, un nuevo amante a la altura de su sensualidad, que la dejará embarazada a los 43 años, una edad de enorme riesgo para la época. Esto le produce un gran dolor, no solo porque ya es mayor, sino que en alguna de sus cartas ella dice, después de 17 años sin tener hijos, esto no era deseable, yo no lo quería. Y además teme las consecuencias que pueda acarrearle un parto tan tardío, porque ella temía morir. Mais en fait, le problème, quand elle se retrouve enceinte, donc à 43 ans, c'est qu'elle est ridicule devant toute la société mondaine. Et on s'est beaucoup moqué d'elle. Ça a quand même été probablement ce qui a été le plus dur pour elle. Quizás intuyendo el peor de los escenarios, Émilie se vuelca en su traducción comentada de la obra newtoniana, trabajando día y noche sin descanso, durante una gestación que culminará con un parto de dramáticas consecuencias. Para alguien que valore la sensibilidad, que valore el amor como una cualidad positiva de las personas, la insensibilidad era un defecto. Ese es el problema que ella tendrá con su último amante, con Saint-Lambert. No ve en él esa misma pasión y por lo tanto eso le hace sufrir, pero es una racionalista y dice, he de volver a París a trabajar con Newton, porque el trabajo intelectual debe separarme de esta dependencia. Y a continuación, de manera contradictoria, en alguna carta dice, pero Newton no me consuela, me puede el sentimiento. Y esto es algo que está muy presente en las biografías femeninas que conocemos. La idea de esa relación más estrecha entre mujer y sentimiento, que puede tener un aspecto positivo, el sentimiento es humano y por lo tanto nos permite relacionarnos más intensamente con los demás, pero a la vez el sentimiento nos vincula y nos hace depender de los demás. Rien ne l'obligeait à commencer la traduction et le commentaire de Newton, mais qu'à partir du moment où elle l'a commencé, elle considère qu'elle a un engagement face au futur, un engagement face à la société, face à la science, et qu'il faut qu'elle aille jusqu'au bout. A los pocos días, una febril y debilitada Émilie, sintiéndose desfallecer, pidió el manuscrito de la obra y añadió el dato 10 de septiembre de 1749. Al poco perdió el sentido y murió en la íntima compañía de 3 hombres desolados: su marido, su amante Saint-Lambert y un afligido Voltaire. A los pocos días murió su hija. Voltaire cuenta en alguna carta cómo fueron los últimos días
y habla de la serenidad con que se enfrenta a esta cuestión de un parto que considera peligroso, y habla también del miedo, las dos cosas, la serenidad y el miedo con que ve este acontecimiento de su vida. No he perdido un amante, he perdido la mitad de mí mismo, un alma para vivir con la cual había nacido la mía. Elle-même d'ailleurs s'est rendue compte à quel point son œuvre était importante, puisque juste à la veille de sa mort, elle a envoyé son manuscrit à la bibliothèque du roi, à l'abbé Salier, estimant qu'il fallait absolument que son œuvre soit conservée. Et c'est une démarche tout à fait surprenante, parce qu'on n'avait pas l'habitude au XVIIIe siècle de garder les manuscrits et de les envoyer dans les bibliothèques. Donc là, ça montre à quel point elle était consciente de l'importance de son œuvre. Han de pasar 10 años para que en 1759 se publique póstumamente su versión francesa del Principia Mathematica. Voltaire compone un sentido prefacio que empieza así. Esta traducción, que los más sabios hombres de Francia deberían haber hecho y los demás tienen que estudiar, una mujer la emprendió y la concluyó para asombro y gloria de su país. Alors si nous jugeons Madame du Châtelet, c'est une femme adultère, c'est une coquette, etc. Et tout ça c'est faux. Bien sûr, elle a trompé son mari plusieurs fois, bien sûr, elle était couverte de pompons et elle aimait les pacotilles et ce qui brillait. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre la femme, d'essayer de comprendre sa vie, d'essayer de comprendre comment elle s'est débrouillée dans la vie, dans le contexte dans lequel elle a vécu. Donc si nous changeons de contexte et si nous essayons de nous transporter au début du XVIIIe siècle, à Paris, à Versailles, dans les cours où elle est apparue et dans les circonstances de vie qu'elle a menées, alors nous pouvons nous laisser intéresser, séduire, émouvoir par cette femme exceptionnelle qui dépasse toutes les critiques et tous les jugements que l'on peut faire sur elle. She certainly believed that she should have all of these various opportunities and that she should be taken seriously. And this is a problem that women still have today, one that she had, which was, if you write as a woman, how can you make sure, how can you be assured that your writings will not be rejected simply because you're a woman? And I don't think there's a single woman in the scholarly world today, certainly of my generation, who has not been aware of that particular problem. La traducción de Châtelet será de capital importancia para el enorme avance de la ciencia en la Europa continental en la segunda mitad del siglo de las luces. Virginia Woolf decía que le parecía muy extraño no encontrar mujeres en los libros de historia, porque efectivamente en los libros de historia se hablaba básicamente de los hombres que habían gobernado, de los hombres que habían hecho la política, etcétera, etcétera. Y decía también que las mujeres se le aparecían como fantasmas, fantasmas que pululaban en las páginas de los libros que no hablaban de ellas, porque si la historia hasta hace muy poco ha silenciado a las mujeres, la literatura no la ha silenciado, y la literatura construye mitos. Por lo tanto, tenemos muchos mitos sobre las mujeres y muchos menos conocimientos sobre la vida de las mujeres. En cierta ocasión, Voltaire definió a Émilie como un gran hombre cuya única culpa fue ser mujer.